Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Desde el comienzo de la invasión y de la guerra en Ucrania por parte de las tropas rusas, la comunidad internacional ha intentado entender cuál es la posición que tiene China frente a este conflicto. Llama mucho la atención que en el Consejo de Seguridad de la ONU, China ha evitado condenar a Rusia por esta invasión y en algunos escenarios se ha ofrecido incluso como una especie de mediador. Varios aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, han especulado sobre la posibilidad de que China asista en materia militar a Rusia para avanzar con sus planes de invasión en el territorio ucraniano. Precisamente, Dmitry Peskov, quien es el portavoz del gobierno ruso, negó que su país haya pedido ayuda a China. Igualmente, la embajada de China ante el gobierno italiano en la ciudad de Roma negó los señalamientos y acusó a Estados Unidos de desinformar contra este país. Veamos. El encuentro de Xi Jinping con Vladimir Putin hace apenas un mes fue una oportunidad para que ambos líderes firmaran una asociación sin límites, según Xi, más fuerte que una alianza. Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo, pero Beijing se ha negado a condenar rotundamente la invasión y no ha impuesto ninguna sanción a Moscú. Nos oponemos firmemente a las sanciones. El día de la invasión, China levantó las restricciones a las importaciones de trigo ruso. El gigante asiático no solo quiere más trigo, sino también más materias primas e hidrocarburos, lo que es una buena noticia para Rusia. Putin también llegó a un acuerdo para suministrar gas a China a través de un segundo gasoducto llamado Poder de Siberia 2. El primer conducto que conectó a los dos países se puso en marcha justo después de que Rusia anexara Crimea y entró en funcionamiento en 2019. Mientras tanto, los negocios entre ambos países continúan como de costumbre. Esta es la página web oficial de los productos rusos que se venden en China. Ahora todo está agotado. Hoy estoy muy contenta, he recibido mis pedidos. Mira todo esto, son productos rusos. En este complicado contexto internacional vemos que podemos contar con nuestro viejo amigo China. China alivia los daños económicos de las sanciones internacionales a Moscú, pero con cierta cautela. Por ejemplo, desde la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, los bancos chinos no han acudido a su rescate. Si hay algún tipo de interés por parte de China, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué papel quiere tener el presidente Xi Jinping en esta crisis internacional? Puede ser o la neutralidad o tomar una posición más clara. ¿Qué tanto podría involucrarse el país asiático? Muchos ven a China como el mediador perfecto para poder solucionar esta crisis en Ucrania. En el marco de esta guerra, ¿qué rumbo pueden tener también las relaciones entre Beijing y Washington? Unas relaciones que ya de por sí son bastante tensas. Hoy en el debate de France 24 analizamos el papel que ha jugado China, el gran aliado de Rusia en esta guerra que ha destruido ya a varias ciudades ucranianas y que ha provocado el éxodo de más de 2 millones de personas desde el territorio ucraniano hacia países vecinos y otros puntos de Europa. Para analizar este tema, saludamos a Constanza Jorquera. Ella es analista internacional e investigadora del Centro de Estudios Coreanos y Núcleo de Estudios Asiáticos de la Universidad de Santiago en Chile. Y en Bogotá, en Colombia, está con nosotros conectada a esta conversación Lina Luna. Ella es sinóloga internacionalista, es también docente de la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo el numeral F24 es nuestra etiqueta para que usted pueda dejar todos los comentarios relacionados con este tema. Comienzo entonces por darle la bienvenida a Constanza en la ciudad de Santiago, en Chile. Y quiero comenzar poniendo en contexto a los televidentes, Constanza y Lina también. Comencemos por entender cómo son las relaciones entre Rusia y China, estos dos países que tienen una frontera común y una historia ligada en diferentes aspectos. ¿Cuál es el contexto de estas relaciones? Bueno, las relaciones entre China y Rusia siempre han sido complejas. Son aliados naturales, aunque tenemos el contexto del cisma o la ruptura sino-soviética en su momento, pero desde el fin de la Guerra Fría vuelven a esta
podríamos decir, posición de aliados naturales, porque también representan una contraposición respecto al orden internacional liberal liderado por Estados Unidos. Entonces no olvidemos que está el contexto de los BRICS y otros esquemas de cooperación donde se muestran muy cercanos. La idea es generar un frente común, podríamos decir, contra Estados Unidos, aunque Sí. China se ha ido moderando y es cautelosa en ese sentido. Y Lina, su opinión, contexto, la relación entre Moscú y Beijing, para terminar a armar este rompecabezas y ponerlo como punto de partida de este debate, de este análisis. Bueno, sí, en ese sentido hay que aclarar, de hecho, que tanto Putin bueno, de hecho, en principio Deng Xiaoping y Gorbachev, y después Putin con Hu Jintao y luego con Xi Jinping, los dos establecieron que tenía que ser muy claro que lo de Rusia y China no es una alianza, porque una alianza requeriría entonces que todos mis amigos son tus amigos y todos mis enemigos son tus enemigos, y esa no es el tipo de relación que tienen China y Rusia. La relación que tienen es de socios estratégicos integrales. Eso significa que da espacio para estar de acuerdo y en desacuerdo en ciertos temas. Es importante tener en cuenta que es una relación que fue tensa, que tuvo momentos de cercanía y lejanía a partir de la ideología, pero que después de la caída del muro de Berlín y de la Guerra Fría se consolida en una relación más enfocada a tres temas específicos. Un tema es que tanto China como Rusia se enfocaron más en el desarrollo comercial y económico, y eso llevó a desideologizar la relación. En segundo lugar, las dos estaban de acuerdo en que para mantener ese modelo funcionando era necesario tener una Asia pacífica, y eso significaba tener menor influencia de los países hegemónicos en Asia. Y el tercer punto, que termina siendo un punto en común de Rusia y China, no depende de ellos, depende más del ataque de Occidente hacia Rusia y hacia China. Entonces, Sí. pues, en el 2014 Crimea, luego, no sé, todos los temas con Taiwán y demás, pues han marcado que necesariamente se vean al mismo lado de un conflicto, pero no significa que la alianza sea integral y completa. Lina, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa en el contexto en el que estamos. Poco más de 2 semanas de guerra en Ucrania después de una invasión de las tropas rusas por el este del país, y vemos cómo han ido avanzando y poco a poco van cercando a Kiev, que es la capital ucraniana. ¿Qué papel, desde su análisis y de acuerdo a los hechos que hemos visto a lo largo de estos últimos días, qué papel está jugando China a nivel internacional en este conflicto? ¿Cuál es su análisis? China está siendo totalmente coherente con su política exterior. La política exterior de China tiene como principio fundamental el respeto a la soberanía de los países. Eso es tanto en términos de hecho, es decir, no invadir un país, como también en términos de no hacer bloqueos económicos y cosas de ese estilo, porque violarían la soberanía de un país. Entonces, ese principio China lo está respetando. Y eso no significa, es decir, China está evitando ponerse en esa dualidad en la que nos quieren poner globalmente, que es o eres bueno o eres malo, o estás a favor de Rusia el malo o estás a favor de la OTAN y Estados Unidos el bueno. China quiere salirse de ese debate, porque no solo China, sino muchos países asiáticos están en una complejidad total, en una paradoja terrible, porque quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos y con Rusia y no quieren tener que tomar partido en una bipolaridad. En ese sentido, China ha dicho 4 cosas fundamentales en torno a este conflicto. Primero, que ninguna excusa justifica violar la soberanía de otro país. Entonces, no está diciendo directamente a Rusia, invadiste Ucrania, pero sí está diciendo que no está de acuerdo con lo que pasó, y de hecho ha dicho claramente que cree que Rusia exageró, ¿no?, en su acción contra Ucrania. En segundo lugar, dice que es excelente amigo de Rusia y de Ucrania, razón por la cual no va a dañar con sus relaciones con ninguno de los dos, por lo tanto no se va a sumar a los embargos económicos ni nada por el estilo. Y tercero, se ofrece como mediador en unas condiciones muy específicas, entre esas la condición de la seguridad indivisible. Constanza, su opinión sobre el papel que está jugando China en este conflicto internacional. Puede añadir y complementar lo que ha dicho Lina y explicarnos su punto de vista, por supuesto. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Es plenamente coherente y viene a reforzar los 5 principios de la coexistencia pacífica que se aplican, ¿cierto? No solamente entender la política exterior de China separada de una estrategia de seguridad más amplia, están unidas, ¿bien? Y en ese sentido, claramente hay un intento previo por parte de China de acercarse no solamente a Europa como unidad general, sino que también a Europa del Este y Europa Central como socios, ¿cierto?, entablando mayor cercanía en los contextos de
proyectos de modernización y desarrollo de infraestructura y gobernanza global por parte de China. En ese sentido, lo que hace Rusia finalmente es poner a China entre la espada y la pared, pero como bien decía la colega, pienso que ofrecerse como mediador y que ya está teniendo conversaciones con potencias europeas puede finalmente mover, ¿cierto?, la balanza de un protagonismo mayor hacia China en términos de negociaciones internacionales. No olvidemos que son los países europeos que en general tienen ese perfil. Y China, al consolidar eso, puede seguir legitimándose como un tomador de decisiones y como un garante del multilateralismo en el sistema internacional, que es un rol que toda potencia hegemónica puede cumplir. Constanza, pero esta posición que estamos viendo que usted nos explica que podría tomar China como una especie de mediador, también acercándose a países europeos, ¿es una posición iniciativa de Beijing o Beijing y bueno, China está respondiendo a la presión internacional que la comunidad internacional está obligando a este país a que tome una posición en este conflicto, así como nos explicaba Lina, que nos están mostrando dos caras de la moneda, que tenemos que estar o del lado de la OTAN y del lado de Estados Unidos como los buenos de la película, o del lado de los rusos que invadieron territorio ucraniano como los malos? ¿Está la comunidad internacional poniendo bajo presión a China para que tome una postura en este conflicto en particular? En mi opinión, sí. En un principio, no olvidemos que también China está saliendo de los Juegos Olímpicos de Invierno, que también en términos diplomáticos es importante. Es más bien la comunidad internacional la que está llamando a China a tomar una posición mucho más explícita. Y en verdad, China tiene mucho que perder de esta crisis si no maneja sus piezas con cuidado. Entonces hay que tener en cuenta la racionalidad de China en este sentido, porque como bien habíamos conversado, Rusia y China no tienen intereses perfectamente alineados. Entonces, más bien esto es una prueba de fuego, podríamos decir, de qué tan madura está China como una potencia global capaz de aportar en la discusión y de resolver crisis internacionales de esta envergadura. Entonces, el hecho de mantener un bajo perfil y mantenerse lejos de esto también se ve interpelado no solamente en la mediación como tal, sino que también en las votaciones, ¿cierto?, en el Consejo de Seguridad, el tema de tratar de mantenerse lo más cauteloso posible, pero al mismo tiempo demostrar un pragmatismo respecto a cómo poder salir menos afectado de esta situación. Lina, si China toma una posición, ya sea mantenerse un poco neutral, digámoslo así, en cuanto a la situación en Ucrania, no expresar ningún tipo de opinión y no estar ni del lado de Estados Unidos, Europa o de Rusia, ¿qué está perdiendo o poniendo en riesgo China al no tomar una posición clara en este conflicto? Entre ellas, creería yo, y lo pongo sobre la mesa, usted me dirá si es así, está precisamente esa relación con Moscú, y en un momento en el que Moscú pues prácticamente está basando toda su energía de proyección internacional a través de la ayuda que le puede dar Beijing en la parte económica y política. Bueno, pues precisamente China sí está tomando una postura clara. Lo que pasa es que no es la postura que nosotros quisiéramos, ¿no? Una postura más dual. En ese sentido, China ha dicho claramente qué es lo que está esperando de este conflicto. Cuando se ofrece como mediadora, está diciendo que lo necesario es desescalar el conflicto lo más pronto posible. Y en ese sentido está invitando a países, incluido Estados Unidos, a desescalar el conflicto, ¿no? Es decir, no echarle más leña al fuego, como decimos acá en Colombia, sino que ayudar a que se desescale el conflicto para terminar con la guerra, que es totalmente indeseable. En ese sentido, como decía la compañera, la colega, que estoy totalmente de acuerdo, China está mostrando cuál es su estilo de rol en términos de liderazgo internacional, y su estilo nos lo está mostrando como un estilo de mediador. ¿Sí? En ese sentido, China puede velar por múltiples intereses al tiempo, y cuando ella propone el concepto de seguridad indivisible, lo que nos está diciendo es que no podemos arreglar este conflicto si no tenemos en cuenta la seguridad de todos, no solamente de Europa, no solamente de la percepción de Estados Unidos, no solamente de Ucrania, sino también la seguridad de Rusia, la seguridad de China y la seguridad de Asia. Es decir, no podemos considerar que una seguridad es superior o más válida que la otra, y que solo desde ese punto de partida, ¿sí?, dándoles a todos una validez igual, es que se pueden hacer diálogos que lleguen a una seguridad cooperativa y estable en el largo plazo. Entonces, creo que hay dos opciones. Si China llegara a caer ante la presión internacional,
que no creo que sea el caso, de tomar una postura más rígida, pues en ese caso podría verse afectadas sus relaciones o con Rusia o con Estados Unidos, dependiendo de la postura que tome. Pero creo que China no va a caer en eso y que más bien vamos a encontrarnos con un nuevo tipo de liderazgo internacional muy enfocado a la multilateralidad y más a un tema de diálogos y diplomacia y un desescalamiento del conflicto que es bastante cooperativo e interesante. Lina, continúo con usted. Esa falta de posición, como dicen muchos, o esa posición, como usted explica, que es distinta a la que se espera desde el lado de los países de Occidente, tiene una posición muy diferente a la que está tomando Beijing. ¿Qué tanta incertidumbre puede generar en el tema comercial y en el tema económico cuando el mundo está tratando de recuperarse después de los meses de confinamiento de la pandemia de COVID-19 y de una realidad que es inevitable, y es que el mundo entero se mueve a través del comercio con China? Es un importante jugador en el comercio internacional. Esto podría generar entonces incertidumbre, problemas económicos a gran escala a nivel mundial. Si Occidente no entiende la lectura de Beijing en cuanto a la posición que tome. Bueno, en ese sentido, la postura de China es coherente con dos cosas. Una, un embargo económico nunca ha cambiado una situación. Ahí sigue Corea del Norte, ahí sigue Venezuela, ahí sigue Cuba. Es decir, el embargo económico ha probado que no es un mecanismo suficiente para cambiar una situación. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué sumarse. Pero además China es consciente de que estamos en un mundo profundamente globalizado, donde este embargo económico a Rusia va a afectar al mundo entero, no solamente a Rusia. Y en ese sentido China no quiere sumarse a eso y por eso es que se rehúsa a embargar económicamente a Moscú. Y por eso es que además le dice a Ucrania que seguirá con sus relaciones comerciales con Ucrania como vienen siendo. En ese sentido, es claro que el sistema internacional económico está viéndose amenazado en este momento por estas actitudes hacia Rusia, que no van a terminar en el largo plazo castigando solo a Rusia, sino también al mundo. Claro. Y desde esa perspectiva, la postura de China es tratar de cuidar de los lazos comerciales internacionales para que la economía internacional no caiga. Constanza, regreso con usted allí en la ciudad de Santiago, en Chile, para preguntarle puntualmente por la relación entonces entre Moscú y Beijing, pero desde la óptica del beneficio que pueda tener el Kremlin. ¿Qué necesita en este momento Moscú de China, más allá de simplemente tener el apoyo internacional o, como lo ha dicho Estados Unidos, sin mostrar algún tipo de evidencia, que ha solicitado ayuda militar? ¿Qué tanto necesita entonces Moscú de Beijing? Bueno, como lo habíamos visto en las imágenes al inicio, claramente Rusia se ve beneficiado de que China sea la gran potencia promotora del multilateralismo, además de mantener, ¿cierto?, fluyendo los recursos, los acuerdos, el comercio, también tener acceso a los mercados. No olvidemos la importancia del mercado chino a nivel interno y de también tener acceso a cooperación de otro tipo. Estamos hablando de cooperación militar o lo que se llama cooperación de segundo orden en el caso de ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria, temas de protección civil, evacuación y otras tecnologías, no solamente China las está enviando a Ucrania, sino que también la está ofreciendo a Rusia. Entonces, finalmente es el único país o potencia confiable a la cual puede recurrir. Y en ese sentido vemos que cada vez Rusia se está quedando más sola porque, como habíamos visto al principio, de hecho China ha declarado a través del ministro de Relaciones Exteriores de que esto no es un conflicto que le corresponda a China. Entonces también se está distanciando. Entonces en ese sentido pienso que también hay que tener en cuenta cómo Rusia se puede apoyar en China, algo que se promueve mucho respecto a la diplomacia del guerrero lobo, de promover esta narrativa, podríamos decir, algo antioccidental, y culpar a Estados Unidos y la OTAN como por escalar e inflamar estas tensiones. Entonces es importante a nivel de relaciones comerciales, relaciones estratégicas y también en términos de comunicacionales, ¿cierto?, de diplomacia pública y diplomacia cultural. Constanza, continúo con usted para preguntarle por un tema que han mencionado ustedes a lo largo del programa, y es el multilateralismo, esta ventana que nos muestra China en cuanto a la forma de relacionarse con el resto de los países en el marco de este conflicto en Ucrania.
Estamos hablando de una especie de nuevo orden a nivel internacional, dada esta coyuntura, la guerra en Ucrania. Estamos saliendo o intentando salir de la pandemia de COVID-19 y China sigue teniendo cifras altísimas de crecimiento, pese a que está confinado con algunas ciudades por los casos de COVID-19. Este multilateralismo, ¿lo ve usted como que está en una fase inicial o que estos son unos primeros pasos que da China y que lo podemos ver más adelante proyectado desde otros países a nivel internacional? Bueno, el tema del multilateralismo es algo que China ha promovido consistentemente. Finalmente, son las reglas del juego y la arquitectura del sistema internacional actual lo que ha permitido que China ascienda y se convierta en la potencia económica y global que es hoy. En ese sentido, en cuanto a la pandemia, también fue interpelada, ¿cierto? Y fue el país que más promueve esta idea de mantener el comercio abierto, fluyendo, de mantener la cooperación. Y en ese sentido es un clima que ya se viene dando hace bastante tiempo. Yo diría que se aceleró esta identidad o este protagonismo que ha tomado China a partir de la guerra comercial con Estados Unidos, luego con el manejo de la pandemia, ¿cierto? Y también el mismo pensamiento estratégico de los líderes, o sea, hemos visto cómo se ha promovido el tema de la iniciativa de la ruta, el sueño chino, el destino de la humanidad compartido, o sea, ya eso se ve, y en ese sentido, si vemos ahora el tema de los conflictos, vemos que se consolida esta idea que viene hace bastante tiempo, insisto, de cómo se mueve el eje desde el Atlántico hacia el Pacífico. Lina, quiero conocer su opinión en torno a este tema, el multilateralismo, un nuevo orden que se está construyendo a partir de lo que nos ofrece China en materia de relacionamiento entre los países. ¿Cuál es su opinión? Sí, China privilegia el multilateralismo como mecanismo para mantener la armonía y la paz internacional. En ese sentido, China nos está proponiendo, o sea, China tiene doble postura en el multilateralismo. Por un lado, compele con el andamiaje internacional existente, es decir, cumple con lo ya existente, pero ofrece alternativas multilaterales para ajustar asuntos que China considera necesarios. Por ejemplo, el primer asunto es una democratización del sistema internacional, en el sentido que las instituciones tradicionales suelen favorecer a unos sobre otros. Entonces, China intenta promover organizaciones donde todos puedan sentarse en condiciones de igual a igual, independientemente del tamaño de las economías. También instituciones que promuevan una distribución del desarrollo más equitativa a nivel internacional, lo cual es evidente, por ejemplo, con la Franja y la Ruta, pero también con el Banco BRICS, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en términos de Asia, pues está el Consejo de Seguridad de Shanghái, ¿no? Que en este momento nos muestra también una visión muy distinta de la seguridad, porque no es como una contraparte de la OTAN, sino es la seguridad de Asia Central vista desde una postura multidimensional que contrasta, ¿no?, con esa postura, digamos, más de defensa de la OTAN. Claro. Lina, continúo con usted para preguntarle por un punto importante y es tal vez uno de los grandes temores que tiene Occidente, particularmente Estados Unidos. La Casa Blanca teme que este guión que estamos viendo por parte de Rusia en Ucrania, en el este de Ucrania, que también ya vimos de forma similar en Georgia hace unos años atrás, pueda verse desde el lado chino con respecto a Taiwán, un territorio que Beijing reclama como parte de su territorio, pero que a nivel internacional es reconocido por varios países como un estado independiente diferente a la República Popular de China. Aquí se está generando tensión entre Washington y Beijing. ¿Qué puede pasar allí? ¿China podría invadir Taiwán? Bueno, estos temas se unen, pero no por el lugar que todo el mundo cree. Mucha gente a veces piensa que China va a aprovechar esta oportunidad para invadir Taiwán, pero la postura de China frente a Taiwán es muy cautelosa, porque Taiwán es un tema complejo y lo último que quiere China es verse involucrada en un asunto en una guerra militar que podría después debilitarla en muchos otros aspectos. La naturaleza del conflicto de Ucrania y de Taiwán son muy distintos. Sin embargo, sí hay unos puntos que es interesante tener en cuenta, y es que lo mismo que han hecho la OTAN, pero sobre todo Estados Unidos en Ucrania, lo está haciendo también en Taiwán, ¿no? Les ha vendido más de $800 millones en misiles, está entrenando militares en Taiwán, está promoviendo un discurso separatista de Taiwán. Entonces, en ese sentido, pareciera como que se quisiera forzar a China a encontrarse también en un conflicto con Taiwán. En términos, digamos, de historia,
cuando se reconoce en la ONU en el 71 que China es el país y no Taiwán, el mundo ya había tomado una decisión al respecto. Pero es más la presión internacional la que genera una tensión que China quiere evitar porque tiene claro que ese es su gran talón de Aquiles y que sería un tema bastante complejo. Constanza, su opinión sobre este tema de Taiwán que genera tanta preocupación a nivel de Occidente y particularmente a Estados Unidos, que ya ha reiterado en varias ocasiones que hará lo posible y lo que esté a su alcance para defender a esta isla allí en el mar de China Meridional. Sí, también estoy de acuerdo con la colega, porque hay una narrativa occidental muy propia de la amenaza china, promovida por Estados Unidos hace bastante tiempo, de que el conflicto es inevitable. Me refiero a un conflicto de tipo clásico. Bien. Y en ese sentido, el caso de Ucrania con Rusia es perfecto para empujar esa narrativa respecto a Taiwán. Taiwán no es igual a Ucrania, las relaciones no son las mismas. No es lo mismo hablar de un espacio postsoviético donde se encuentra Ucrania que en el caso de Taiwán, donde se aplican otros principios. Efectivamente, China no está en condiciones, ¿cierto?, de poder enfrentar un conflicto de estas características que inmediatamente sería global entre las potencias más importantes del mundo. Efectivamente, es más asertiva con Taiwán. Vemos que cuando se cumplen los 100 años del Partido Comunista, ¿cierto? Y se ha visto que hay más vuelos, donde se sobrevuela el espacio de defensa aérea de Taiwán. Taiwán anuncia que va a aumentar su presupuesto y su capacidad en defensa. Entonces, claramente esa tensión estudiante se ve, pero efectivamente no están las condiciones. Pienso que China también, viendo esta situación de Rusia con Ucrania, se da cuenta lo peligroso y lo costoso que es emprender este tipo de campaña y estrategia respecto a este tipo de territorios. Entonces no veo que este intento de absorción o de empujar un conflicto sea posible en el corto y mediano plazo. Claro, además que históricamente lo que hemos visto es que la principal estrategia de China es expandir la influencia internacional de este país a través de acuerdos económicos o inversiones en infraestructura. Lo vemos en África, lo vemos en América Latina y no por el lado bélico, que es lo que está esperando la comunidad internacional que pueda reaccionar en algún momento. Constanza, usted menciona una palabra clave en todo este tema de la guerra que se vive en el Donbass y que involucra a estos países de peso internacional, y es la narrativa. Aquí entre Washington, Moscú y Beijing se está dando también una guerra informativa. Hay muchísima desinformación y China varias veces ha señalado a Estados Unidos de estar desinformando, precisamente con esto del supuesto pedido de Rusia por un apoyo militar por parte de China. Es algo que Estados Unidos no ha podido mostrar evidencias claras. Beijing ya lo ha señalado como parte de la campaña de desinformación, pero China también ha hecho lo propio, ha hecho lo mismo a través de sus medios públicos. Esta campaña, ¿hasta dónde nos podría llevar? ¿Qué análisis hace usted de esta dialéctica, de esta narrativa mediática? Bueno, aquí hay varios elementos y varios niveles, porque claramente uno de los temas importantes en cualquier conflicto y en las relaciones internacionales es el tema de los imaginarios y el manejo de la opinión pública. Claramente los medios occidentales y estadounidenses son muy poderosos y son los que empujan una cierta visión internacional, mientras que medios que están más ligados al Estado, ¿cierto?, como en el caso de China e incluso en Rusia, ¿cierto?, responden también no solamente a la visión internacional que tienen de ellos, sino que también de su propia opinión pública a nivel interno. Bien, también está la dimensión del uso de redes sociales y de las plataformas digitales, ¿cierto?, donde es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Vemos que también los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores chino y otras autoridades diplomáticas han hecho lo suyo, ¿cierto?, a través de redes sociales, sobre todo Twitter, de expresar sus ideas, de también empujar una narrativa, de mostrar a Estados Unidos como hipócrita y que efectivamente ha causado y promovido esta belicosidad, ¿cierto?, en el mundo, y también tomando una posición, yo diría que hay que tener cuidado con llamarla antioccidental, sino que también de reivindicar, ¿cierto?, algunos temas importantes en el caso de China, como es el tema de humillación, de recuperar su estatus, etcétera. Entonces vamos a ver que estas plataformas también son un espacio crítico. De hecho, en las estrategias militares de China aparece que el ciberespacio también es un espacio crítico y las comunicaciones también, como las conocemos.
Claro. Y Lina, su opinión sobre este tema de la crisis de la desinformación y la propaganda que han hecho también los gobiernos de Estados Unidos, China y Rusia a través de las redes sociales y sus canales informativos. De acuerdo, aquí hay varios puntos, ¿no? Claramente los medios de comunicación son otro escenario y la información son otro escenario de guerra. Entonces es otra forma de desinformar o de mantener una imagen como de la que hablábamos al principio, los buenos, los malos, estos invaden, estos no invaden, e incluso de hipocresía y doble moral, ¿no? Si nos damos cuenta en términos de lo que se ha dicho antes de países como China u otros que controlan la información o bloquean Google o cosas por el estilo, pero ahora YouTube está bloqueando Rusia, ¿no? En todas partes. Entonces, un poco depende de quién lo haga, lo percibimos como bueno o malo, pero es una estrategia normal. En este caso es interesante porque por un lado la desinformación por parte de Occidente o de Estados Unidos en particular está enfocada a tratar de involucrar a China de forma más directa al conflicto. ¿Sí? Como que de alguna manera parezca que China es aliada fundamental de Rusia y que China también sabía de los ataques que se iban a ocurrir en Ucrania y etcétera, etcétera, lo cual China ha negado de muchas formas. Pero por la parte china también, como dice la colega, que estoy de acuerdo también, no es un tema antioccidente, pero sí es un tema de, por favor, dejen de inventar cosas y dejen de echarle leña al fuego de nuevo, ¿no? Pero a la vez respondan por cosas como, por ejemplo, la de los posibles laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Sí. Entonces es más una intención de tratar de develar que hay una estrategia más profunda, hay una estrategia más grande que no vemos detrás del conflicto de la guerra y que es una estrategia global probablemente liderada desde Occidente. Lina, Constanza, me queda un minuto de programa para hacer las conclusiones rápidamente. ¿Qué va a suceder con China en este conflicto, en este escenario internacional a futuro? No hay bola de cristal, no tenemos las cartas para saberlas, pero desde su análisis, ¿qué puede suceder? Comienzo con Constanza. Bueno, me parece que China va a continuar así y espero que se mantenga cautelosa a proporcionar apoyo material, sobre todo a Rusia, porque esto tendría un impacto cierto en el resultado de las hostilidades en Ucrania, pero sí va a tener impacto significativo en las relaciones de China con Occidente. Pienso, como había dicho anteriormente, que es una prueba importante. Pienso que va a continuar con este apoyo de segundo orden, ¿cierto?, de promover la estabilidad internacional, garantizar que la economía siga funcionando, de prestar ayuda humanitaria, etcétera. Como mantener este perfil de actor responsable del cual quiere distanciarse de Estados Unidos y de Rusia. Sí. Lina, su opinión para el cierre. Sí, por ese lado, no creo que China vaya a permitir que la presión internacional la involucre de una manera difícil al conflicto. No creo que le vaya a dar ayuda militar a Rusia tampoco. Creo que se va a mantener como mediadora, como promotora del desescalamiento del conflicto y también va a poner mucho su esfuerzo en que no caiga el sistema internacional. Entonces, Lina, probablemente mantenga esa postura. Lina, Constanza, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa aquí en el debate de France 24. Ustedes pueden seguir con nuestra programación.